ministra de Salud Pública, será la encargada de informar el estado de salud del paciente de nacionalidad china sospechoso de portar el coronavirus. El director del INEVAL admitió ante la Comisión de Educación que hubo filtraciones en las pruebas del bachiller de este año. Sin embargo, dijo se tomaron correctivos. Comisión de Fiscalización avanza con la valoración de las pruebas de cargo y descargo dentro de la solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint. La mesa legislativa tiene hasta este día sábado para presentar el informe, si se archiva esta solicitud o si pasa al Pleno de la Asamblea. 84 credenciales fueron entregadas por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Defensoría Pública y autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a los observadores del Observatorio Ciudadano Nacional para el cumplimiento de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia a la Mujer. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Miércoles 29 de enero del 2020, saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, informará los resultados sobre el ciudadano de nacionalidad china sospechoso de coronavirus. Según el viceministro de Salud, Julio López, la salud del paciente se ha deteriorado en estos días. Entre tanto, la cifra de muertos en Wuhan, China, sobrepasó los 130 y se registran más de 5.900 contagiados. El viceministro de Salud, Julio López, indicó que la ministra de Salud, Catalina Andramuño, será quien anuncie los resultados de las pruebas practicadas al ciudadano de nacionalidad china sospechoso de coronavirus. Básicamente lo que hemos tratado como Ministerio de Salud Pública es de evitar campañas de desinformación y que la información que reciba la ciudadanía sea por parte de medios oficiales. López no se refirió a la consulta sobre cuándo se conocerán los resultados de los exámenes. Ella va a informar al país todos estos temas en particular. Pero sí señaló que el estado de salud del paciente es crítico. El paciente ha tenido un deterioro en su estado clínico, la información obviamente tiene ciertas restricciones por confidencialidad del paciente, pero sabemos que lo que sí podemos informar es que es un estado crítico, que el pronóstico es reservado, pero como les mencionaba, sí les pediría en eso que tengo que respetar la decisión de mi ministra, que va a llamar a una conferencia de prensa para dar toda la información con respecto al caso. Según información de la Dirección de Neumología de la Zona 9 del Ministerio de Salud, una vez entregadas las muestras a Atlanta, Estados Unidos, los resultados se conocerán en 72 horas. Hasta el cierre de edición de este reportaje, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, no se pronunció a través de la rueda de prensa. Sin embargo, el Ministerio de Salud envió un comunicado en donde informa que el estado de salud del paciente es crítico y se espera su evolución. Por otro lado, las autoridades de China informaron que el número de muertes confirmadas por el brote viral aumentó a 131. 25 nuevas en la provincia central de Hubei, ciudad de Wuhan, epicentro del contagio, mientras que las infecciones confirmadas están por encima de las 5.900 personas. El temor de la propagación del virus llevó a las aerolíneas a reducir los vuelos a China. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y en otros temas, les contamos que el Pleno de la Asamblea Nacional culminó con la recepción de los informes de labores que por ley las autoridades deben presentar en enero. La fiscal general del Estado, el representante de la función de transparencia, la presidenta del Consejo de la Judicatura y la titular del Consejo Nacional Electoral expusieron sus ejes de acción durante el 2019. Primero fue el turno de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien expuso los ejes de acción implementados desde el 8 de abril, fecha en la que asumió el cargo. Salazar precisó que el personal con el que cuenta la Fiscalía es insuficiente para atender todos los requerimientos ciudadanos. Además, expuso las líneas de investigación en las que se ha concentrado su administración, como son el caso de los derechos humanos durante el paro nacional.
Han sido investigadas bajo este ámbito 823 causas, sobre las cuales se formularon 269 cargos por daño a bien ajeno, 211 por paralización de un servicio público, 112 por ataque o resistencia. Luego fue el turno de Pablo Celia en calidad de presidente de la Función de Transparencia y Control Social, quien se refirió al plan de lucha contra la corrupción, cuyos objetivos son la promoción de integridad en el uso de los recursos públicos, el fortalecimiento de la participación ciudadana y de mecanismos de cooperación interinstitucional. Se han realizado entre auditorías, investigaciones defensoriales, visitas de supervisión o supervisiones, tanto por las superintendencias, cuanto por la Contraloría, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana, 19.000 acciones de control. Mientras que la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, acudió en compañía de los vocales de la Judicatura, expuso los ejes de acción en los que se ha concentrado su administración y dio a conocer algunas de las irregularidades con las que encontró la institución. En el caso de la contratación, caso Indra, Justicia 2.0, el Consejo de la Judicatura, con primer consejo transitorio, es decir, antes del consejo cesado, contrató y suscribió acta de entrega definitiva sin que el contratista haya cumplido sus obligaciones. No se precautelaron los intereses institucionales. De su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaínt, defendió la gestión electoral aplicada en los comicios de marzo pasado, los mismos que aseguró fueron complejos. Pese a las denuncias infundadas de fraude, nosotros hemos garantizado que este proceso y hemos demostrado documentadamente que fue un proceso transparente y limpio. Una vez conocidos todos los informes, la Asamblea podrá designar una comisión para que analice la documentación presentada, informe que deberá ser conocido en el Pleno en un solo debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con 69 votos, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución para que el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, Álvaro Guzmán, comparezca a la Comisión Ocasional de Tránsito para que explique el alcance de la resolución, mediante la cual se reforma el reglamento de procedimientos y requisitos para la emisión de títulos habilitantes y para que informe sobre el mecanismo para la emisión de resoluciones concernientes a la constitución jurídica de una compañía y la concesión de permisos de operaciones, así como los motivos en la tardanza de la entrega de placas para vehículos nuevos. El proponente de esta resolución es el asambleísta Jaime Olivo. Muchas veces tratando o extralimitándose, en primer lugar, la Constitución y la ley, reforma reglamentos que lamentablemente ha perjudicado a la mayoría y la preocupación de todos los transportistas a nivel nacional, y mucho más del sector turístico, que a nivel nacional están preocupados porque lamentablemente dichas reformas que lo hace sin considerar, violentando la Constitución y la ley, afecta a la transportación ecuatoriana. Y durante el primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, legisladores de distintas bancadas coincidieron en que la creación del Servicio de Protección Pública es inconstitucional, mientras que desde la bancada de la Revolución Ciudadana defendieron esta propuesta. El proyecto regresó a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales para continuar con el análisis de cara al segundo debate. La experticia de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la seguridad fue un eje que destacó el legislador René Yandún durante su argumentación de la propuesta de eliminación del libro tercero del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana sobre la creación de un servicio de protección a autoridades con personal civil. Es absolutamente improcedente, porque las entidades de la fuerza pública, como Fuerzas Armadas y Policía Nacional, jamás pueden estar supeditadas ni apoyar a un organismo de protección pública conformado por personal civil. Ya en el desarrollo del debate hubo cuestionamientos sobre la ilegitimidad de un grupo especial conformado por civiles a cargo de la protección de autoridades. Jimena Chactong expuso su preocupación si este personal en algún momento podría ejecutar uso proporcional de la fuerza.
pueden ejecutar criterios de uso proporcional de la fuerza pública desmedidos con discrecionalidad sin tener el carácter de legítimo de ser un organismo autorizado para ello. Legisladores de varias bancadas coincidieron en la inconstitucionalidad de este servicio. Primero, es inconstitucional ya que incluye en este código, con la misma normativa, 58 artículos que rigen para todos. Que esto no puede continuar. Tenemos que tomar una decisión pronta. Pero también hay quienes defendieron el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana en su totalidad. Janet Cabezas, de la Revolución Ciudadana, puso en debate la capacitación que deben tener los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La propuesta se determine como alternativa al libro 3. Se sugiere también considerar la profesionalización y especialización en materia de derechos humanos de quienes ejercen la protección presidencial. El uso de poder puede caer en exceso, sostuvo el legislador Fernando Burbano. Para ello, dijo, es urgente fortalecer la institucionalidad de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Fortalecer la institucionalidad, las Fuerzas Armadas, para que su ejercicio está pegado a la plena defensa de los derechos humanos. Concluido el primer debate, las observaciones recogidas durante la discusión pasarán a manos de la Comisión de Relaciones Internacionales para su análisis y posterior elaboración del informe para segundo y definitivo debate. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional escuchó al ministro de Energía, José Augusto Briones, y al liquidador de la compañía mixta Refinería del Pacífico, quienes explicaron la situación legal y técnica del acueducto La Esperanza El Aromo. Por unanimidad, los legisladores decidieron que la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea fiscalice los planes de emergencia planteados por las autoridades ante el desabastecimiento de agua para los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó. Los planes de emergencia ya emprendidos ante el desabastecimiento de agua en los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó fueron explicados por el ministro de Energía, José Augusto Briones. Arrancó su intervención detallando los acuerdos obtenidos con los municipios de los 3 cantones. Se solucionará definitivamente el problema del sistema eléctrico del acueducto La Esperanza. Además, establecimos en esta mesa de trabajo que mientras se adquieren los repuestos, se realizarán los trabajos temporales que están en ejecución y sobre todo garantizar la dotación de líquido a través de tanqueros que fue una responsabilidad de los 3 alcaldes mencionados. Luego fue el turno del liquidador de la compañía Refinería del Pacífico, Cristian García, quien, respaldado con cifras de los activos de esta compañía, resaltó que realizó el mantenimiento integral de la subestación eléctrica y advirtió que la importación de la tarjeta principal demorará 3 meses, pero está habilitado un bypass para garantizar la operación integral del acueducto. Se tomaron varias acciones a efectos de poder solucionar el tema y se hizo un mantenimiento integral de la subestación eléctrica y de los 2 generadores de potencia que son parte del sistema, con la colaboración de la compañía CENEL. Ya en las intervenciones de los legisladores, el representante de la provincia de Manabí, Guillermo Celi, cuestionó los datos entregados por las autoridades. Indicó que los empleados de la refinería alertaron de la falta de mantenimiento de las instalaciones. En la actualidad, el sistema de bombeo se encuentra fuera de servicio desde el 16 de enero del 2020 por problemas técnicos en los rectificador principal y en lo que se agrava más con la ausencia del sistema de climatización. En el debate también se sugirió un plan de emergencia para proteger la infraestructura, revisar el tema de seguros y verificar la condición del sistema de control. Porque a pretexto de que está en liquidación, vamos a perder una infraestructura estratégica. ¿Acaso no conocía el gobierno los riesgos y el nivel de afectación que tendría la paralización del acueducto para las familias de Manta, Montecristi y Jaramijó? Todo lo que se va a perder, todo el daño que se ha hecho. Hablamos de fomentar las actividades productivas. Indudablemente, Manabí es un polo de desarrollo. Luego del análisis, el Pleno de la Asamblea resolvió que se remita los planes emergentes en relación al mantenimiento del acueducto La Esperanza El Aromo, por parte del ministro de Energías, también por el liquidador de la compañía mixta Refinería del Pacífico y del gerente general de la empresa pública. Este documento será dirigido a la Comisión de Desarrollo Económico para que en un plazo de 5 días pueda entregar el informe y posterior a ello sea debatido ante el Pleno. Mariela Logroño, TVL Noticias.
Y en otro tema les contamos que la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea llamará la próxima semana al Defensor del Pueblo para que aclare la cifra de fallecidos registrados durante el paro nacional de octubre pasado. Además, esta mesa legislativa define los temas que serían prioridad en el primer semestre de este año. Con 8 votos a favor, la Comisión de Relaciones Internacionales resolvió convocar la próxima semana al Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, para que aclare los datos sobre el número de fallecidos registrados durante el paro nacional. Según los comisionados, existe confusión con las cifras del informe de la CIDH. En el informe del Comité Internacional de Derechos Humanos constan datos erróneos, razón por la que lo que se necesita es pedir la información que emitió la Defensoría del Pueblo para la elaboración del informe del CIDH. Sin embargo, Carrión, mediante declaraciones de prensa, ratificó el listado de personas fallecidas durante el paro. Dijo que la documentación se sustenta en los expedientes entregados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión de la Verdad y Justicia, además de testimonios, por lo que aseguró que el número de fallecidos incrementaría a 10. La Defensoría del Pueblo, de acuerdo a su reporte de monitoreo, presentó 11. Para la CIDH inclusive hay 2 personas más que también deben ser investigadas, que han fallecido en el contexto de la protesta social, y eso es necesario que la autoridad, que las instituciones públicas, en este caso Fiscalía General del Estado, lo puedan llegar a determinar. Por otra parte, la mesa legislativa de a poco define el cronograma de trabajo y los temas que serían prioritarios tratar en el primer semestre del 2020. Las reformas a la Ley de Movilidad Humana y el Código de Seguridad son temas de interés de los comisionados. Hay ley de seguridad marítima, hay ley de protección de datos que justamente necesitan el respaldo y ser tratados por nosotros como asambleístas en la comisión. Se tiene previsto que la próxima sesión los legisladores aprueben su agenda de trabajo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y a continuación, amigos, es momento de recibir a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua. Mashibelki Sánchez Ayichishi Minga Chihuaychiga Yukuna Ñukunchi Ñami Kaipicanchi Kashna Kichwa Shimipi Huilla y Kunata Rixi Chingapa Kayarishun Situación Coronavirus. Kashnakay ñukunchi llaqta imapi Ministra de Salud Catalina Andramuño warmi imami kashnakay unguykuna charishka mana charishka shukchina llaqtamanta shamushka runamantaka ña willanga nishpami kaypika riksichishka shinallati kay hatun willaykuna imatami ñukunchi kashnakay shamuq pachakuna imapi riksichishun imashinalla kashnakaypi ñawpanman katikushka ninmi shinapash kay ungushka imaka kay hambina wasipi ancha yashpami shamushka nishpami kaypika kashna Sichirka Kunapash. Informe labores autoridades mama yakta tandanaco yuku ima pimika inapunja kasna kaiman chayamurka kuna yaktapi yanka iwasita pushak runa kuna. Fiscal General del Estado Hatun Tandanaco Itapushak Shinayati Kai Función de Transparencia Tandanaco Itapusha, Kai Consejo de la Judicatura, Shinayática y Consejo Nacional Electoral, Tandanaco Itapusha, Runa y Yukuna Imami, Kasnakayajiwata, Imashina Yankaikuna, Pactashka Imata, Kasnakamachita Katishpa, Kai Tukui Apukuna Man, Rixichishpa Sakirka Kunam. Resolución comparecencia ANT, Shinayatikai, Agencia Nacional de Tránsito, Hatun Tandanaco Itapusha, Álvaro Guzmán, Runa Imatami, Kasnakaiman Kakayachinapa, Tukuyapukuna Subyuyarinakushka Kilkata Arinirka. Jaime Olivo Apugimami Kasnakai Mañaita Kachayachishkakan Imamanta Kasnakai Punyakuna Imami Kasnakai Yankana Pika Kimirishka Antawakuna Imapak Sutichishka Imashina Paktakushka Kunata Rikungapak Yachangapak Miñukunchika Kaya Chinchin Nishpami Kaipika Arinirka Kunam. Debate reformas Kai Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana Hatun Kamachi Rurarina Kilka Imata Pishmi Kainapunya Imaka Tukuyapukuna Shugniki Rimanakuipi Rixirka Kuna Paikuna Kaninmi Kai Kamachi Imaka Mama Kamachi on Waktarishka Mikan Chaimanta Anchuchina Mimusuri Nishpami Rikurchirka Kuna Sinapash Wakin Apukuna Imaka Nirkami Kashna Kai Kamachi Kamusurinmi Astawan Chapakuna Imata Yachachishpa Rikushpa Katinga Pagnishpami Rimanakurka Kuna Shinami Ñakai Kilka Imaka Kashna Koting Ajichirinaman Koting Tigrarka Koting Ishkainiki Rimanakuipi Koting Astawan Rixinka Pag.
Resolución seguimiento acueducto. Shinayatikai Mamayakta Tantanaco Yukui Mamán Michayamurka, ministro de Energía Augusto Briones. Shinayatikai Refinería del Pacífico Hatun Tantanaco Itapusha Runacuna. Paikunami Kasnakai y Machina Yakai Acueducto La Esperanza, El Aromo Hatun Yaku Tantachina Yacuapana Kuna Yanka y Kuna y Machina Pactashkata Uyarka Kuna. Shinayati Manta Montecristi Jaramijo Kayakta Kuna Imapimi Mana Yakutian Chaitamantami Kaimankakaya Chispa Nyukunchika Uyarkanchi Nishpami Apokuna Imaka Uyachirka Kunam. Comparecencia defensor pueblo Shinayática Yaji Kishakuna Yaji Wata Imami Kai Nyukunchi Yakta Imapika Hatun Atirinaku Itiarka. Chaimantami Kai defensor del pueblo Runa Imaka Kai Piwillachishka Tauka Wanyikuna Yakichikuna Ima Shina Mirikurin Chaitami Nyukunchika Kai Pichayachikunjinimi Rixichum Shinayática Yakikuna Imamanta Pikuna Kasna Kai Pipaktarishka Imata Taripa y Kasharichun Nishpami Willachirka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos, gracias por acompañarnos. Les contamos que el movimiento Alianza País se prepara para las elecciones del 2021. El secretario del movimiento de gobierno, Gustavo Baroja, anunció que la convención nacional será en la provincia de Los Ríos. El movimiento Alianza País prepara su convención. El actual secretario nacional del movimiento País, Gustavo Baroja, informó que será el próximo 29 de febrero en la ciudad de Quevedo. Creo que lo importante es poder reestructurar desde la presidencia hasta los últimos espacios que son de elección, en este caso de los militantes del país. Según Baroja, la reestructuración de todas las autoridades del movimiento Alianza País son pasos necesarios de toda organización política. En el nuestro, nosotros lo hemos venido analizando desde tiempo atrás sobre la necesidad que voces frescas y obviamente caras nuevas asuman en este caso el tema de los lineamientos de país. En esta ocasión, en la convención, se definirá si el movimiento de gobierno irá en alianza con otra organización política para las elecciones nacionales del 2021. Hemos definido que en las alianzas debemos tomar en cuenta a organizaciones del centro hacia la izquierda, es decir, organizaciones progresistas, ser parte nosotros también de ese gran frente que puede enfrentar los procesos electorales que se avecinan. Dentro de la renovación de autoridades no se descarta el nombre de María Alejandra Vicuña, quien no ha renunciado al cargo de vicepresidenta del movimiento de gobierno. César Litardo es el presidente de la Asamblea Nacional. La idea es que haya una renovación integral de todo, un poco planteándose a nivel de todas las directivas, tanto nacionales como provinciales, evaluaremos en qué elementos ahí se podrá mantener, en qué no, eso ya será un tema que definirá la convención. La convención de Alianza País se anuncia un año antes de las elecciones nacionales. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y la Comisión de Educación analizó junto con varias autoridades y estudiantes los inconvenientes detectados durante la última aplicación del examen Ser Bachiller. El director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa admitió que hubo filtraciones. La mesa legislativa analiza posibles reformas legales. Edwin Palma, director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, confirmó ante la Comisión de Educación que se detectaron filtraciones a una de las formas del examen Ser Bachiller 2020 y que pese a contar con protocolos de seguridad, se tomaron correctivos. Recibimos una afectación en la madrugada del día martes y perdónenme, pero no podíamos quedarnos callados. Teníamos que reconocerla para poder tomar medidas inmediatas que frenen los impactos y que no pongan en riesgo a la gran mayoría de los evaluados. Creemos que era lo efectivamente responsable. Por eso se tomó la decisión de aceptar y de tomar medidas que aplaquen. Lo primero, la prueba del día miércoles fue cambiada. Razón por la que dijo hubo cambios en las evaluaciones y ahora el 1% de las pruebas se encuentra en revisión. Podría estar reflejando comportamientos atípicos al instrumento de evaluación. ¿A qué me refiero con comportamientos atípicos?
El instrumento de evaluación estaba construido para que cada pregunta tenga una duración en su resolución y que el instrumento de manera conjunta sea en un tiempo determinado resuelto. Por tanto, hay indicadores como que el examen fue resuelto en tiempos muy tempranos. A la comisión también acudió la presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, quien manifestó que los cambios aplicados por el INEVAL no han sido suficientes y aunque dijo estar a favor de la evaluación, sugirió que el examen sea por conocimientos. De que el examen debe ser por áreas del conocimiento. Un examen que ni siquiera mide tus aptitudes como se lo creó al inicio. En la comisión se abrió debate respecto de posibles reformas para cambiar el mecanismo de acceso a la universidad. Sin embargo, existen diversas posturas. Las diferentes propuestas es eliminar esta prueba Ser Bachiller, se está analizando en un curso básico para poder nivelar a todos los estudiantes. Yo creo que ese mecanismo que debe buscarse debe ser que sea más transparente, porque lo van cambiando cada vez. El proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior de Yanine Cruz para eliminar el examen Ser Bachiller se encuentra a la espera de la calificación del Consejo de Administración Legislativa. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente sobre este tema que ha sido motivo de discusión en esta jornada al interior de la Comisión de Educación y que en lo posterior también será materia de análisis en el Pleno de la Asamblea Nacional, toda vez que en una sesión anterior se dio paso a un pedido de cambio del orden del día para tratar precisamente lo que ocurre alrededor del examen Ser Bachiller. Vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con la asambleísta Silvia Salgado. Silvia Salgado, asambleísta por la provincia de Imbabura, coordinadora del Grupo Parlamentario Fronterizo, integrante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Asambleísta Salgado, bienvenida a TVL Noticias, qué gusto. Muchísimas gracias, un saludo a todos los televidentes. Lo vimos en este reportaje, como comisión han recibido en esta jornada las autoridades que han explicado ¿qué es lo que sucedió recientemente con estas denuncias de irregularidades alrededor del examen Ser Bachiller? ¿Quedan satisfechos con estas respuestas y sobre todo con estas acciones que se han dicho se empezarán a emprender luego de haberse identificado la filtración del contenido del examen? Bueno, unos dos antecedentes precisos para poder entender y comprender qué significa este examen como instrumento de evaluación. La propia Constitución establece un organismo encargado de la evaluación de la calidad educativa. Eso dice la Constitución. Esto lo representa el Instituto Nacional de Evaluación, INEVAL. Por eso fue la razón que se convocó a esta comparecencia, lo acompañó también el viceministro de Educación y quien lleva la Rectoría de la Educación Superior, que es la Secretaría, la CENESID. Hemos recibido la comparecencia para tratar de identificar las causas, primero, que evidencian esta vulnerabilidad del sistema de evaluación, no por primera vez, es de manera muy reiterativa, ya de conocimiento inclusive de la Asamblea, que hizo inclusive de que se dieran medidas de reparación en otro momento. Simplemente hoy lo que vemos es una reiterada, diría yo, vulnerabilidad de ese sistema, que hizo que cuando se aplicaron estas pruebas en la costa a cerca de 270,000 estudiantes, se haya filtrado, sí, de acuerdo al director del INEVAL, dice una afectación en el 1% de a quienes tomaron estas pruebas. Sin embargo, pero que sin duda pone en desventaja a otros estudiantes, nos preocupa a otros aspirantes. Precisamente esa pérdida de confianza en este instrumento, en el proceso mismo de evaluación. Pero, por un lado, los estudiantes han relacionado mucho, no solamente este tema de la vulneración, sino qué significa el examen Ser Bachiller de cara a su expectativa de ingreso a la universidad. Más aún cuando han cuestionado el tipo de preguntas que se plantean en este examen, que dicen no guardan relación con todo lo aprendido a lo largo de su vida académica. Bueno, el examen como tal actualmente tiene dos objetivos. El evaluar
el proceso de estudios hasta obtener el bachillerato, es decir, la titulación. Este examen sirve para tener la titulación del bachiller, pero al mismo tiempo este examen se ha considerado como un instrumento de evaluación para el acceso al sistema de educación superior. En el ámbito de la titulación, podríamos decir que, si bien es cierto, no alcanza a un 100%, la expectativa del cumplimiento de este objetivo está entre un 95%. El problema es cuando el mismo instrumento es utilizado como referencia para el ingreso a la universidad. Hay propuestas como las que hemos escuchado de eliminar el examen ser bachiller, pero obviamente nosotros nos corresponde entender cuál sería entonces el instrumento que reemplace a este examen, porque a decir de la Constitución como mandato, tiene que ser evaluado todo el sistema educativo, y los actores, en este caso, los estudiantes, también tenemos que aceptar esto, y esto ya es un tema, diría yo, validado en los propios estudiantes. Hoy hemos recibido a los dirigentes estudiantiles y han manifestado inclusive su comprensión cabal de la necesidad de la evaluación. Lo que está en entredicho de pronto es cuánto de este examen es justo, es inequitativo, se corresponde a una realidad de un sistema educativo que sigue siendo o que sigue visibilizando brechas sociales, brechas económicas, que dan cuenta de que hay estudiantes que no tienen las mismas condiciones económicas, que no tienen las mismas condiciones inclusive de salud, hablando de alimentación escolar, de acceso a libros, de acceso a tecnología, de condiciones inclusive de docentes en escuelas unidocentes, y hay escuelas que tienen otras condiciones. Por lo tanto, no es un tema de eliminar el examen, porque a decir de usted, quedarnos sin instrumento de evaluación. La eliminación del examen como tal sería inconstitucional. En su reemplazo, en reemplazo de esta iniciativa, apuntaríamos entonces a una modificación de esta forma de evaluación. ¿Cómo lograr que este sistema de evaluación no sea excluyente del sistema educativo universitario, como han alegado varios de los postulantes, estudiantes secundarios? Insisto, más aún cuando se ha criticado que los contenidos no corresponden a lo aprendido durante la vida académica, cuando tampoco, según han dicho, reflejan los temas ensayados en simuladores, incluso en el oficial que corresponde al INEVAL. Sí, hay toda la disposición. Es nuestra obligación, especialmente de los actores del sistema, en evaluar los objetivos, porque tienen que cumplirse los objetivos. Más que el examen que sea constitucional o no, es el proceso de evaluación del sistema en su conjunto de manera integral. ¿Cuáles pueden ser alternativas? Yo lo que creo es fundamentalmente algo que se visibilizó. No hay claridad. Después de 8 años de haber aplicado esta prueba, no hay todavía claridad en los objetivos, en la metodología utilizada de este examen, en los contenidos, en lo que los estudiantes están reclamando de que de pronto el contenido del examen no refleja lo aprendido. Entonces hay problemas en eso y es preciso que se evalúe, pero también hay otras necesidades y que implican ajustes necesarios. Por ejemplo, el hecho de que tenga que mantenerse un examen de méritos tiene que hacerse, pero a la par que estos méritos tienen que venir acompañados también de una valoración de condiciones diferentes. No puede ser el examen estandarizado que invisibilice las condiciones diversas que tiene un estudiante y otro, que viene de una familia o de otra, que viene de un territorio de otro, que viene de una unidad educativa y de otra. Entonces necesitamos realmente evaluar de manera integral. No se ha evidenciado de que el tema meritocrático al 100% no corresponde a una realidad social que vive el país, un país que tiene brechas, que tiene diferencias, que tiene desigualdades económicas y sociales. Y por eso es que hay que hacer ajustes en este examen, hay que hacer ajustes en este examen. Segundo, hay que ver entonces, o sea, que la oferta académica, especialmente en el ámbito de la universidad, no, es realmente limitada en correspondencia con la demanda.
Este examen se ha tomado desde el 2012 hasta el 2019 a más de 2 millones de estudiantes, ¿sí? O de postulantes. Se ha podido atender a cerca de 1,5 millones, pero hay entonces más de 1 millón de personas que no han accedido, por ejemplo, que quedan rezagados del sistema. A un cupo, pero no es precisamente por el examen ser bachiller, sino también por las falencias en cuanto a la oferta académica. La falta de cupos, es decir, de la oferta académica que el sistema de educación superior tiene como limitación. Por lo tanto, mire, eliminar el examen ser bachiller no habilita a que todo este rezago de 1 millón de estudiantes que quedan fuera, ¿no? Esté apto o esté en condiciones el sistema universitario de darle un cupo. Por lo tanto, mire, no es fácil y no puede quedarse en algo simple de eliminar el examen y que eso equivalga a tener derecho a ingresar a la universidad o que esté habilitados los cupos. Entonces, por lo tanto, esos ajustes, esas necesidades están presentes en este problema, a más de lo que aquí se ha evidenciado, vulneración de un sistema que tiene que encontrarse los responsables. Así es, y en eso nosotros estamos haciendo y haremos el seguimiento adecuado. Precisamente, asambleísta Salgado, me queda un minuto para culminar. La Comisión de Educación de la Asamblea como tal, ¿qué hará frente a esta situación y este caso del cual ya han podido conocer detalles en esta jornada? ¿Cuál será el seguimiento que en efecto harán sobre la base de esta resolución que ha dicho se ha aprobado hoy en la comisión? Primero, el solicitar al presidente de la República declare al sector educativo en emergencia nacional. Esto permite habilitar recursos para atender de manera urgente e inmediata los requerimientos porque es evidente también un recorte presupuestario para la educación. Y esta emergencia nacional también se resuelve con recursos, con voluntad política para priorizar la inversión social. Segundo, me parece importante establecer acá que la comisión ha resuelto que el INEVAL identifique a los perjudicados por esta infiltración del examen y establezca medidas de acción afirmativa, compensatoria a quienes dieron los exámenes en estos días identificados con la referida filtración, para que a través de un mecanismo distinto a la calificación que se dio en las otras condiciones, se propenda, diría yo, a una reparación, a igualar oportunidades. Porque lo que menos tememos es de que en unos casos unos estudiantes hayan tenido unas condiciones favorables por esta filtración y otros, o ventaja, y otros realmente sean los perjudicados. Y finalmente, o sea, me parece fundamental decir que la comisión también resolvió que el equipo técnico de la propia comisión, conjuntamente con el Ministerio de Educación, con el INEVAL, con el organismo de educación superior, contribuyan a presentar un informe claro de cuánto este examen está cumpliendo los objetivos de tener un horizonte claro para el país, hacia dónde va la educación. Mire, a nosotros nos preocupa que la universidad se ha constituido en la institución que más genera profesionales titulados, pero en la desocupación. Por lo tanto, hay que empezar a tratar el tema de la empleabilidad, de la garantía que hay para que los profesionales tengan acceso al mercado laboral. Y otra, hay que empezar a cumplir con ofertas, especialmente cuando se trata de poner a un lado o de acrecentar la oferta educativa con la educación técnica y tecnológica, que está pendiente y que también requiere y pasa por la necesidad de asignar recursos. Entonces, hablamos de acciones mucho más integrales. Esta declaratoria de emergencia nacional es la oportunidad para que el gobierno asuma esta responsabilidad de priorizar una inversión y de dar respuesta al problema central. Correcto. El examen tiene que ser de pronto evaluado y si es que es necesario revisado. Reformado. Reformado.
Pero obviamente pasa también por tener una visión integral, una evaluación integral y una claridad. Lo otro sería irresponsable simplemente mentir a los estudiantes de que la evaluación no sirve, de que eliminar un examen como el ser bachiller o cualquier otro que se ponga habilita de manera directa o hay cupos para la universidad. Y no eliminen el problema. Así es mucho más integral, mucho más profundo, y esa es la invitación a la ciudadanía y a los actores, a debatir hacia dónde va la educación y en qué condiciones de igualdad de oportunidades estamos los ecuatorianos, especialmente nuestros niños y nuestros jóvenes. Correcto, queda claro, asambleísta. Muchísimas gracias por habernos acompañado con este criterio. Ha sido la presencia en nuestro segmento de entrevistas de la asambleísta Silvia Salgado, integrante de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Y en más noticias, les contamos que 84 credenciales fueron entregadas a ciudadanos de 14 provincias del país que forman parte del Observatorio para el Cumplimiento de la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Con la presencia de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, el defensor público y el presidente de la Asamblea Nacional, se entregaron las credenciales a los 84 observadores, entre hombres y mujeres, de 14 provincias del país, que formarán parte del Observatorio Ciudadano Nacional para el Cumplimiento de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia a la Mujer. La iniciativa es de la consejera María Fernanda Rivadeneira. No olvidemos que estas mujeres violentadas son madres, hijas, estudiantes, profesionales, compañeras y esposas, que dejan a niños en la orfandad, familias desmembradas y una sociedad lastimada. Lucía Rodríguez fue designada como coordinadora del observatorio. La idea de este sistema es socializar la ley y evaluar su aplicación. Consiste en erradicar la violencia de género ejercida contra los sujetos de protección de esta ley y transformar los patrones socioculturales y estereotipos que naturalizan, reproducen y perpetúan la violencia de género. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, fue parte de la entrega. Él dijo que estas iniciativas sirven para controlar que las leyes que la Asamblea aprueba cumplan con su fin. Pero también recordó que no es cuestión de leyes, sino de compromiso social. No es una situación solamente de ley. Si así fuera, hay una ley aprobada que ya hubiera solucionado el problema y vemos que no es 100% solamente la ley la única herramienta para hacerlo. La acción conjunta entre todos. Dijo que además de esta iniciativa, la Asamblea Nacional apuesta por el sistema de seguimiento y evaluación de las leyes. Por lo tanto, es importante que la Asamblea también no solamente construya, estructure y apruebe leyes, sino que también vea luego si es que estas leyes se aplican a la realidad. Y esta ley de erradicación de la violencia en las mujeres es uno de los programas pilotos que ya tuvimos hace un par de meses en la Asamblea, una evaluación con... Desde 2019, la Asamblea Nacional aprobó 155 leyes, de las cuales solo 55 tienen reglamento. La Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia a la Mujer fue publicada en el Registro Oficial el 7 de febrero de 2018. Hasta agosto de 2019 se registraron 684 femicidios en el país. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Fiscalización avanza con el análisis de las pruebas de cargo y descargo dentro del trámite del juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. Este miércoles los legisladores han analizado hasta el momento 3 causales. La primera sobre la sanción por parte del Tribunal Contencioso Electoral con multa equivalente a 20 remuneraciones básicas unificadas impuesta a los consejeros del CNE. La segunda respecto al incumplimiento de una auditoría de procesos electorales y la tercera sobre el caso Yasuní. La mesa legislativa espera aprobar el informe que podría recomendar el archivo o discutir este juicio político en el Pleno hasta este jueves. Joana Cedeño, presidenta de la comisión, y Fausto Terán, integrante de la mesa, expusieron sus criterios sobre las pruebas que han generado mayor discusión.
Bueno, estamos procesando en este momento en la etapa de valoración de pruebas. Es importante revisar la documentación. Como había anunciado previamente, se tuvieron varias comparecencias, pero cada comparecencia fue acompañada de importante documentación que tiene que ser analizada de manera íntegra. Es por eso que estamos en la línea del tiempo sobre cada una de las causales. En el primer punto vemos, ¿no es cierto?, que existe irregularidades administrativas. Irregularidades administrativas que también creo que concuerda con el dictamen del Tribunal Contencioso Electoral para que ellos hayan dado una sanción a los 3 consejeros. La Comisión del Derecho a la Salud mantendrá un nuevo acercamiento con el presidente de la Asamblea Nacional para definir la fecha de votación del proyecto de Código Orgánico de la Salud. Su titular, William Garzón, adelantó que se propondrá votar por separado aquellos artículos que aún no tienen consensos. Sí existen consensos de todas las bancadas políticas para votar el Código de Salud. Así lo confirmó el legislador William Garzón, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea. Indicó que mantendrán una nueva reunión con el presidente del Parlamento para definir fecha. Todos están esperando la votación, al igual que nosotros como Comisión de Salud. Hemos solicitado una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional como Comisión de Salud también para conversar con él y saber las razones por las que no colocan el Código Orgánico de la Salud ya en la votación, porque lo único que falta es la votación. Con respecto al método de votación, desde la bancada oficialista hay una propuesta de que los artículos que aún generen criterios diversos, como es la emergencia gineco-obstétrica y vientre subrogante, se separen de todo el texto y se someta a votación. El uno habla sobre la emergencia obstétrica y el otro es sobre la maternidad subrogada, que tentativamente podrían ir de manera independiente a la votación. Tendrán que separarse los puntos en los cuales realmente no logramos tener consenso. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es que se caiga todo el código. El tema sobre emergencia gineco-obstétrica es uno de los nudos críticos del COS. Legisladores hacen el llamado a revisar la norma, pues estaría tergiversando su concepto de que se permite el aborto. Diría yo una mala interpretación cuando creen que a través de este artículo se está pretendiendo legalizar el aborto y no es así. Diferenciemos bien esos términos, en nuestra bancada lo hemos realizado y estamos claros, pero por supuesto sigue siendo un punto de inflexión con las distintas bancadas. Asimismo aclaró sobre el vientre subrogante. Y hoy no hay el control, no hay la regulación, no sabemos quién lo hace, no se sabe en qué lugares lo hace, no se sabe si se siguen los protocolos para una actividad tan sensible como es esta, y lo que se pretende es regular esta actividad para garantizar que se hagan las mejores condiciones. El proyecto de Código de Salud, cuyo tratamiento comenzó en el 2012, contiene 405 artículos, 22 disposiciones generales, 26 transitorias, 18 reformatorias y 8 derogatorias. Mariela Logroño, TVL Noticias. Para la segunda semana de febrero, la Comisión Ocasional de Tránsito tiene previsto aprobar el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Una de las propuestas es que los choferes profesionales también cuenten con título de bachiller. La Comisión Ocasional de Tránsito analiza el articulado que hasta el momento alcanza el 90% de las reformas a la Ley de Tránsito. El legislador Marcelo Simbaña dice que la educación y prevención son los ejes transversales de esta normativa. Entonces, como hemos dicho en repetidas ocasiones, el eje transversal de esta reforma siempre tiene que ser la educación y la capacitación, porque los graves males de la sociedad siempre se van a subsanar con una adecuada educación para la población. Por ello, uno de los puntos a reformar es sobre las licencias. Fafo Gavilanes, presidente de la comisión, explica cuáles serán los requisitos para tener este documento. Entonces, hacemos el siguiente ejercicio. Usted saca la licencia tipo C, han transcurrido 2 años, hace un curso y puede sacar la licencia tipo D. Transcurren 2 años más y puede sacar la licencia tipo E. ¿Qué garantizamos con esto? De que sea una verdadera carrera de chofer o de conductor profesional. Además, incorpora el sistema de pronto pago, donde se propone una exoneración del 50% de la multa a quien la cancele durante los primeros días desde la notificación. Al respecto se pronuncia Marcelo Simbaña. Que las personas que cancelen antes del 20 días notificados la multa, la sanción,
pueden acceder al 50% de descuento en pronto pago. Hay también la propuesta de que si un siniestro de tránsito afecta a un bien público, la persona que lo cometió debe cancelar, pero en la reforma se plantea que la institución debe usar ese dinero para reponer el bien público. Sobre esto se refirió Freddy Alarcón. Me cobran el poste, pero ¿quién me garantiza que el poste fue colocado? Entonces a eso es que vamos, ¿no es cierto? Que se garantice y que el juez pertinente garantice la reposición de ese bien que fue afectado, de una baranda, de un poste, de cualquier bien que haya en la vía pública. Estas son algunas de las propuestas dentro del proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, además de solicitar a los choferes profesionales, entre todos los requisitos para este cargo, el título de bachiller. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado inició con la revisión del borrador del informe elaborado por el área jurídica de la Asamblea Nacional respecto de los pedidos de indulto y amnistía solicitados al Legislativo. Los asambleístas presentaron sus observaciones respecto de los argumentos mediante los cuales varios ciudadanos acusados del cometimiento de presuntos delitos piden al Parlamento que revisen su situación y proceda con los indultos. El documento está en fase de elaboración y hasta el momento no hay fecha para aprobación del texto definitivo. Hasta huillaicunawan mashikuna ñukunchi kaychishi kijipa guasiman chayamukunchi quichua shimipi. Explicación, filtración, ser bachiller, kashnakay hatun wambrakuna imata yachay pitaripashka kuna imatami, kay puncha kuna ima pika rixichi kallarishka kuna, shinami kay examen de ser bachiller hatun taripa imaka, kashna hatun chakikuna imata shinami rikurin nishpami, kay director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, runa imaka huillachirka. Shinapash ñukunchi kashnakay chimbapura ikunata, hasta wan rikushpa Observatorio Ley Violencia Shinayati Kasna Kai Ñukunchi Mamayakta Tandanako Yoko Imapimi Pusak Chunga Chusco Huillachi Grunakuna Imata Arinirka Kuna Kaikutinka Kai Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer Hatun Kamachi Imata Kasna Pactarishka Mana Pactarishkata Rikunkapak Kai Runakuna Karikuna Warmikuna Imaka Nyashutichishka Kuna Kashka Chaitami Kai Chamuk Punjakuna Astawan Kai Chunga Chusco Marca Kuna Imapi Yankashpa Kajaringa Nishpami Huillachirka Kuna Pash. Fiscalización Diana Atamain de Shinayati Kai Mamayakta Tandanako Yuko Kai Fiscalización Mingarishka Pimi Yankashpa Katikunkuna Kashna Kai CNE Hatun Tandanako Itapushak Diana Atamain Warmi Imata Kai Juicio Político Ñawinchi Taripa Ikuna Imapi Shinayati Kai Pimi Kashna Hatun Rikuchikuna Taripa Ikuna Imaya Ruraikuna Paktashka Mana Paktashkata Taripashpa Rimanakushpa Katikunkuna Shinapash Kaishamos punchakuna imami tuki willaykuna tatandachishpa ñashu kilkata pactashun nishpami rixichir capaz. Sukta willaypi charinchi Código de la Salud hatun kamachi ima pash kashnakay mamayakta tandanakuy ukuta pushak apuk imamiña kayachina kanninmi tukuy kay kamachita ari ningapak mana ningapak pish. Shinami William Garzón apuk ima kawillachirka ñukunchi kashnakay kamachi imapi yuyay pactarina kuna imami rikurin chaytami Kashna rimanakushpa katikunchik nishpami kaipika willaykuna imapi rixirirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Agenda de actividades. Rápidamente la revisión de la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este jueves 30 de enero, 8 de la mañana, Grupo Parlamentario por la Erradicación de la Pobreza y Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres realizan el taller Brechas y Violencia de Género, Datos para Ecuador. Será en el Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo.
8 de la mañana, sesión de la Comisión Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados. Reciben a Miguel Ángel Loja, director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que informe sobre la emisión del reglamento para el pago de la jubilación especial de los trabajadores de la industria del cemento y las reliquidaciones de los beneficios no pagados a extrabajadores del IES desvinculados entre 1999 y 2002. También reciben a Edison Lima para que informe sobre la reliquidación del Fondo Global por Jubilación Patronal de los jubilados de Emetel. Será en el cuarto piso, en la sede de la Comisión de Gobiernos Autónomos. 8 de la mañana también, sesión de la Comisión Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento a las responsabilidades del Consejo Consultivo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el conocimiento, análisis y aprobación del articulado para informe de segundo debate del proyecto de reforma a la Ley de Tránsito. Se reunirán en el Salón 2, primer piso del Palacio Legislativo. 8 horas con 45 minutos, sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales, lectura y aprobación del informe del protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativos a la aprobación de un signo distintivo adicional. Reciben a Daniel Legarda, presidente de FedExport, dentro del tratamiento del Acuerdo de Asociación Económico Inclusivo entre el Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio. También avanzarán en el tratamiento del Acuerdo de Asociación Económico Inclusivo entre el Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio. Séptimo piso, Palacio Legislativo. Y 11 horas con 30, sesión 651 del Pleno de la Asamblea Nacional, el primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. También la discusión de un proyecto de resolución que exhorta al presidente de la República, Lenín Moreno, para que a través de los ministerios competentes, así como los gobiernos autónomos seccionales, adopten las medidas necesarias para atender la emergencia y las necesidades del Cantón San Lorenzo y Eloy Alfaro de la provincia fronteriza de Esmeraldas. Finaliza así esta emisión de noticias, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan ustedes una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.